Bienvenidos a este video donde construiremos y simularemos un circuito neumático de dos cilindros de doble efecto con secuencia A+, B+, A- y B-. Esta secuencia será continua, es decir, una vez que finalice con B- se vuelve a repetir. Y también es importante tener en cuenta que esta secuencia será conseguida únicamente de forma mecánica y neumática, sin necesidad de circuitos eléctricos. El circuito que vamos a estar revisando lo encontramos en esta imagen y está compuesto por dos cilindros de doble efecto de tipo diferencial, dos válvulas direccionales de 5 vías, 2 posiciones con accionamiento de ambas posiciones por pilotajes neumáticos y necesitamos 5 válvulas de 3 vías, 2 posiciones. Una de ellas con accionamiento por botón con enclavamiento y retorno por resorte y las otras 4 con accionamiento por rodillo y retorno por resorte. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y vamos a comenzar con la construcción del circuito, para lo cual vamos a venir a la librería de componentes, elementos neumáticos, actuadores y vamos a traer un cilindro de doble efecto. Hacemos doble clic sobre el cilindro y en esta pestaña de configuración vamos a deshabilitar estas tres opciones, de modo que el cilindro nos quede así. Y este cilindro lo vamos a copiar y a pegar. Luego vamos a venir a válvulas configurables direccionales y vamos a traer una válvula de 5 vías, 2 posiciones. Los puertos 3 y 5 los vamos a convertir en escapes. Y a ambas posiciones le vamos a poner accionamiento por pilotaje neumático. Esta válvula la vamos a copiar y a pegar para el otro cilindro. Conectamos puertos 4 y 2 a los terminales del cilindro. Ahora vamos a traer las válvulas piloto. Son 2 válvulas por cada válvula 5-2. Y estas válvulas serían de 3 vías, 2 posiciones. Convertimos el puerto 3 en escape y le ponemos accionamiento mecánico por rodillo y retorno por resorte. Aquí ya tendríamos una. Entonces vamos a copiar esta válvula y a pegarla 3 veces. Los puertos 2 de estas válvulas irían conectados a los pilotajes neumáticos de las válvulas direccionales de 5 vías, 2 posiciones. Y como esas líneas son pilotajes, las convertimos a líneas de control. Por último nos falta la válvula de mando, que es la válvula que va a activar la secuencia. Esta será una válvula de 3 vías, 2 posiciones, convertimos el puerto 3 en escape y le ponemos accionamiento manual por botón con enclavamiento y retorno por resorte. Y el puerto 2 de esta válvula iría conectado al puerto 1 de esta válvula piloto. Finalmente venimos a elementos de suministro y vamos a traer la línea de aire presurizado, que iría conectada a todos los puertos 1 de las diferentes válvulas. Ya con eso tenemos el circuito neumático, pero ahora tenemos que realizar la configuración. Tenemos que definir dónde se ubicarían cada uno de estos rodillos. Para ello vamos a venir a los cilindros en la pestaña de parámetros y por defecto FluidSim tiene una carrera en los cilindros de 100 milímetros. Vamos a aumentarla hasta 1000 milímetros en ambos para poder ver mejor los desplazamientos. Y ahora sí vamos a configurar las posiciones de cada uno de estos rodillos. Para lo cual vamos a venir al primer cilindro, supongamos que este es el cilindro A. Entonces en esta pestaña vamos a definir una posición A1 que sería en la posición 0. Posición totalmente retraída del cilindro. Y ubicamos otra posición A2 que sería en la posición de total extensión, es decir, en los 1000 milímetros. Aquí ya aparece la regla, podemos ver que tenemos posición 0 A1, posición de total extensión A2.
Y repetimos esto para el otro cilindro. Supongamos que este es el cilindro B. Entonces definimos una posición B1 que estaría en la posición 0 y B2 en la posición de 1000 milímetros. Ahora sí vamos a definir los rodillos. Este sería A1, el que sigue sería A2, el siguiente B2 y el último B1. Es importante tener en cuenta que aquí podemos ubicar las válvulas en cualquier punto del espacio de trabajo, ya que únicamente vamos a realizar una simulación. Pero si este circuito lo fuéramos a implementar en la realidad, estas válvulas tendrían que ir ubicadas en esas posiciones que estamos configurando. Es decir, esta válvula tendría que estar ubicada en este punto, de modo que el cabezal del cilindro oprima este rodillo. Esta válvula tendría que estar ubicada acá, al final de la carrera del cilindro A. Esta válvula tendría que estar acá al inicio de la carrera del cilindro B y esta al final de la carrera del cilindro B. Aquí faltó conectar este puerto 1 a la alimentación de aire presurizado. Ahora sí tendríamos el circuito finalizado. Antes de simular el circuito, vamos a revisar su funcionamiento. En un inicio, los dos cilindros estarían totalmente retraídos, lo que quiere decir que sus cabezales estarían tocando los rodillos A1 y B1. Entonces, estas dos válvulas, a pesar de que tienen como posición normal la posición derecha, se encontrarían en su posición izquierda. Estas dos válvulas, gracias al resorte, sí se encontrarían en su posición normal, que es la posición derecha. Y las dos válvulas direccionales principales también se encontrarían en su posición derecha. Con esto que tenemos, que el aire viene por esta línea y al llegar aquí a este puerto queda bloqueado. Entonces no puede continuar por acá. Por aquí tendríamos este segundo camino que viene a esta válvula direccional principal, pasa del puerto 1 al puerto 2, viene por esta línea, llena esta cámara, mientras que esta otra cámara queda descargada hacia la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Entonces el cilindro se mantiene totalmente retraído. Continúa por acá y aquí se encuentra bloqueado. Continúa por acá, acá también se encuentra bloqueado. Continúa por acá, pasando del puerto 1 al puerto 2 para llenar esta cámara, que esta otra cámara quede conectada al escape y el cilindro se mantiene totalmente retraído. Y finalmente viene por esta línea, donde pasa del puerto 1 al puerto 2. Tenemos aire en esta línea de pilotaje, que es la que asegura que esta válvula se encuentre en la posición derecha. Para comenzar con la secuencia tenemos que oprimir este botón. Al oprimirlo, como el botón tiene enclavamiento, quiere decir que la válvula va a quedar en esta posición y se mantiene en esa posición hasta que se vuelva a pulsar el botón. Entonces lo pulsamos, se conmuta esta posición, el aire presurizado ahora puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2, continuando por esta línea. Como el cabezal del cilindro B está tocando al rodillo B1, entonces la válvula se encuentra en esta posición. El aire puede pasar del puerto 1 al puerto 2 viniendo por esta línea para activar la posición izquierda de esta válvula direccional principal. Y con esta válvula se permite el paso del aire presurizado del puerto 1 hacia el puerto 4 viniendo por esta línea para llenar esta cámara y que esta otra cámara sea descargada hacia la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Entonces se produce el avance del cilindro A. Tan pronto como ese cilindro A abandona su posición 0, entonces deja de tocar el rodillo A1 y el resorte devuelve esta válvula a su posición normal. Cuando el cilindro A alcanza la posición totalmente extendida, toca al rodillo A2, ocasionando que se conmute la posición izquierda de esta válvula, que permite que el aire presurizado pase del puerto 1 hacia el puerto 2 viniendo por esta línea y activando esta posición de la válvula direccional principal, en la cual tendríamos aire del puerto 1 hacia el puerto 4 viniendo por esta línea, llenando esta cámara y haciendo que esta otra cámara sea descargada hacia la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Entonces se produce el avance del cilindro B. Tan pronto como el cilindro B deja de estar en la posición 0, entonces el resorte devuelve esta válvula a esta posición
tenemos el avance del cilindro B y cuando el cilindro B alcanza la posición totalmente extendida, toca al rodillo B2. Se conmuta esta posición. Entonces el aire ahora puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 viniendo por esta línea. Se conmuta esta posición, la cual permite aire del puerto 1 hacia el puerto 2, continuando por esta línea para llenar esta cámara, mientras que esta otra es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Entonces se produce el retroceso del cilindro A. Tan pronto como el cilindro inicia su retroceso, el cabezal deja de tocar al rodillo A2. Entonces esta válvula vuelve a su posición normal. Tenemos retroceso del cilindro y cuando el cilindro A alcanza la posición A1, toca a este rodillo, conmutando esta posición y permitiendo que el aire presurizado pase del puerto 1 al puerto 2 para venir por esta línea de pilotaje y conmutar esta posición, en la cual tendríamos aire del puerto 1 hacia el puerto 2, continuando por esta línea para llenar esta cámara, que esta otra cámara sea descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5 y se produce el retroceso del cilindro B. Entonces hasta ahí podemos ver que tenemos A+, B+, A-, B-. Tan pronto como el cilindro B alcanza su posición totalmente retraída, con su cabezal toca al rodillo B1, conmutando esta posición, que nuevamente permite que haya aire presurizado por esta línea para conmutar esta posición, que produce el avance del cilindro A. Luego cuando el cilindro A alcanza al rodillo A2, conmuta esta posición de la válvula direccional, permitiendo aire por esta línea para conmutar esta posición de la válvula direccional principal, produciendo B+. Cuando el cilindro B alcanza su posición totalmente extendida, toca al rodillo B2, accionando esta posición que permite aire presurizado por esta línea para activar esta posición y produciendo A-. Y tan pronto el cilindro A llega a su posición totalmente retraída, toca al rodillo A1, activando esta posición para permitir aire presurizado por esta línea para conmutar esta posición y producir B-. Y así podemos ver que de forma continua se produce esa secuencia de movimiento A+, B+, A-, B-. Y se seguirá repitiendo mientras esta válvula se encuentre conmutada en esta posición. Tan pronto volvamos a presionar el botón de esta válvula, entonces la válvula retorna a su posición normal, que no permite que el aire vaya por esta línea, lo que va a provocar la detención del circuito una vez se complete su fase total. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio los cilindros se mantienen totalmente retraídos. Presionamos el botón y lo soltamos y empieza A+, B+, A-, B-. Y se repite nuevamente A+, B+, A-, B-. Se vuelve a repetir. Si en este momento presionamos este botón, podemos ver que el ciclo continúa, pero una vez finalice todo el ciclo, los cilindros quedan totalmente retraídos. Y a la espera de una nueva orden para poder generar ese ciclo continuo A+, B+, A-, B-. Con esto hemos terminado de revisar este circuito de dos cilindros de doble efecto con secuencia neumática A+, B+, A-, B- de forma continua. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.